capítulo 4, desde el 37 al 5:16. No sé por qué han puesto esta parte, que es la más complicada del texto. Serà para que nos vayamos poniendo a tono. Pots posar fins a dalt, al principi del passatge? El domingo pasado Manuel nos dejó un sabor de boca estupendo, como aquella primera iglesia en Jerusalén se ocupó de que ninguno tuviera necesidad y los que tenían propiedades las vendían, y allí pues nadie decía ser suyo nada de lo que tenía, en un ambiente de explosión de amor y de esperanza de que el Señor iba a venir pronto. Y en ese ambiente precioso nos dejó el domingo pasado nuestro hermano. Y el verso 37 habla de Bernabé, que hizo lo que hizo, que vendió, hijo de consolación. Aquí lo tenéis, vosotros vais leyendo el texto. Lo he puesto para ahí, para que lo vayáis teniendo en cuenta. Hablaremos de Bernabé al final, así que si seguís hacia el siguiente pasaje. A mí me gusta decir en una sola palabra o en pocas palabras cuál es el propósito, el mensaje que traigo para vosotros, que está fundamentado en la reflexión sobre este pasaje de Hechos. Y es este. Los hermanos nos piden siempre, los del consejo, que cuando compartamos la palabra busquemos siempre aquello que puede enriquecer nuestras vidas. Cómo experimentar y aquí y ahora en nuestra propia vida personal y comunitaria lo que vemos en la palabra. Y siempre vamos a eso. Por lo tanto, lo que yo creo que va a ser más importante de cuanto quiero deciros hoy es esto. En una sociedad tan engañada y engañadora como la nuestra, es esencial para cada cristiano y para cada congregación tener muy presente esta recomendación de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, nuestra humana debilidad. Cuidado con nuestra humana debilidad. Tenemos en este pasaje de hoy a dos personajes que mostraron su humana debilidad. Tomémoslo en cuenta porque el padre de toda mentira, del que vamos a hablar hoy, tiene muy en cuenta esta humana debilidad cuando intenta engañarnos, porque el mensaje va de engaño. No os quiero engañar yo, el pasaje va de engaño. Hay una frase proverbial que dice: la mentira tiene las patitas cortas, pero hoy las tiene más largas que nunca. Porque la mentira se expande con una facilidad tremenda a través de la red. Curiosamente se llama red, por algo será. Y es importante que lo tomemos en cuenta, que vivimos en una era en la que se nos dicen tantas cosas y de manera tan especial y tan directa, que apenas nos dejan tiempo para reflexionar en lo que estamos oyendo. Y nos cuelan cada trola impresionante. Hay que estar muy apercibidos para no caer en las trampas del engaño que acude a nosotros a través de todas las pantallas, de todas las voces. Yo he traído algunas advertencias. Sabéis que me gusta mucho leer la palabra. Algunas advertencias. Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya, algunos apostatarán de la fe. ¿Hasta tanto? Sí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una advertencia del apóstol Pablo al joven Timoteo hace muchísimos años, pero actual. Nunca ha sido tan verdad quizá, o no ha habido tantos medios para conseguir esto que actualmente. Y palabras de Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo dijo Jesús, así que no nos extrañe. A muchos engañarán, Él lo sabía. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Yo no quiero ser engañado. Creo que ninguno de los que está aquí quiere ser engañado. Corremos el peligro de engañarnos a nosotros mismos, pero esa es otra cuestión. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, qué insistencia con el muchos, se enfriará. Si no lo dijera Jesús, diríamos, bueno, muchos, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Y perseverar hasta el fin en un mundo tan engañado y tan engañoso no es tarea fácil. Por eso en la palabra, como veremos, hay recomendaciones claras sobre esta cuestión. ¿Por qué? El otro día decía yo a un hermano en broma, ojalá Lucas nos hubiera dejado su número del móvil para preguntarle por qué puso este pasaje tan terrible después de algo tan hermoso como lo que había estado explicando. ¿Lo estáis leyendo el texto? ¿Queréis seguir para adelante el texto, por favor? ¿Cómo se sube esto? Yo no lo puedo subir desde aquí, ¿eh? Ah, vale. Vale. Ya veis lo que pasa. Veis lo que hay aquí, ¿no? ¿Por qué Lucas puso esto? Si estábamos tan encandilados con el hermoso ambiente de aquella iglesia de Jerusalén, tan generosa, tan espontánea, y de repente nos encontramos con eso. ¿Por qué? Me lo he preguntado mucho estos últimos días para poder deciros alguna cosa. Yo no quiero darle este pasaje más importancia de la que tiene, pero tampoco menos. Yo creo que en este momento la autoridad apostólica era muy importante. Ya vimos que a los apóstoles se les cuestionaron los mismos que cuestionaron a Jesús. Lo hemos visto ya en los primeros capítulos, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, les amenazaron. Ya vimos el domingo pasado cómo alzaron sus voces al Señor y dijeron, danos fuerzas y denuedo para seguir predicando peti y peti. Pero además danos poder y autoridad para hacer milagros y señales y prodigios. ¿Por qué? Tenía muy presente lo que Jesús había dicho. Si no me creéis por mis palabras, creedme por mis mismas obras. Ellas dan testimonio de mí. Era necesario que aquellos apóstoles testigos, aquellos que habían estado con Jesús y que Él les encargó el ministerio de la proclamación del Evangelio de la gracia, fueran considerados con toda la autoridad de Jesús. Ya vimos el milagro en la puerta de la Hermosa, cuando dice, en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Os acordáis? La autoridad, la misma autoridad de Jesús. Pues habían recibido en Pentecostés el mismo Espíritu de Jesús para tener esta autoridad. Así que yo creo que lo que hace Lucas es seleccionar este pasaje. ¿Por qué? Acordaos que él dice desde el principio del libro de los Hechos que él se dedicó a investigar todas las cosas porque no las vivió en primera persona. La segunda parte de los Hechos, cuando viajaba con el apóstol Pablo, sí, pero en la primera parte no. ¿Y qué hacía? Pues tratar de investigar. Cuando comenzó a pulsar las opiniones de los que habían vivido este texto, todo el mundo se acordaba de esta escena. Todo el mundo se acordaba de esta escena. Y se la contaron. Y le contaron las consecuencias de esta escena, que las tenemos aquí. En los versículos 5 y 12 a 16. El versículo 5. No ha sido buena idea esta. Yo creía que sería una buena idea, pero... Versículo 5. ¿Alguien puede leer el versículo 5? ¿Quiere leerlo alguien en voz muy alta? No, lo leo yo. No. 5:5 dice eso. Y 12 a 16, ¿qué dice? Es que no están los versículos, ¿verdad? No veo nada. Estoy más ciego cada día, ¿eh?
Y tengo la edad para verlo todo más claro. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Bueno, os lo cuento. Lo que ocurrió fue que a raíz de lo que... luego veremos lo que sucedió. Lo que ocurrió, que es lo que Lucas percibió claramente, es que la autoridad de Pedro, especialmente la de Pedro, quedó bien constatada. Porque los dos engañadores murieron allí, delante de Pedro. Pedro solo les dijo, pues, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Cómo os habéis atrevido a hacer esto? Y se cayeron muertos, primero él y después ella. Es curioso que con Pedro pasó lo mismo, porque en la segunda parte del libro de los Hechos, el protagonista, como sabéis, es Pablo. Y Pablo tuvo una experiencia parecida a esta que quiero recordaros. Están en la isla de Chipre, en su primer viaje misionero, él y Bernabé. Y van y predican el evangelio al procónsul romano. Pero hay un mago allí llamado Elimas que intenta disuadir y entorpecer el evangelio y no quiere que se escuche el evangelio. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor. Yo lo tengo puesto en negritas, porque es la mano del Señor. No fue Pablo, como tampoco fue Pedro, que mató a esos dos, Ananías y Zafira. Fue la mano del Señor, y eso lo debemos tener claro. La mano del Señor está contra ti, y serán ciegos y no verás el sol. Y así fue. Se quedó sin ver, necesitaba que alguien le llevara. ¿Y qué ocurrió? Que viendo esto, el procónsul, maravillado, creyó en la doctrina del Señor. Creyó en el mensaje de Pablo, pero creyó en el mensaje de Pablo cuando comprobó la autoridad de este que le hablaba, que le daba el mensaje. El poder de Dios en la persona del mensajero. Y eso es lo que ocurrió. Y aquí, en el caso que tenemos delante, ocurrió lo mismo. Bueno, vayamos al pasaje. En el pasaje que tenemos delante hoy está el Espíritu Santo, Dios al que nadie puede engañar. Está el engañador, Satanás, al que no le quiero dedicar demasiado tiempo porque no se lo merece. Y están los engañados que quieren engañar. Y estamos nosotros que debemos evitar el engaño. Dejadme explicar un poquito esto. Creo que hubiera sido bueno leer todo el pasaje primero. Yo me equivoqué en esto. Pero como tengo tantas hojas, digo, no más falta que tenga que leer todo el texto. Dios ni engaña ni puede ser engañado. ¿Estáis de acuerdo? Santiago dice que ni es tentado ni tienta. Hay unas palabras que quiero leeros. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Aquí hubo un intento de burla, cuando Ananías y Zafira pretendieron ser lo que no eran. Y se presentaron para hacer lo mismo que Bernabé había hecho, que era vender su finca y ponerla a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran entre los necesitados. Y Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo. Es curioso porque en el coche está viniendo para acá mi gran amigo Chiquitín y Tiel empezó a hablar de los camaleones. Yo en zoología no llego al 4,5, pero sé que los camaleones toman el color de donde están. Si están en un lugar verde se ponen verde, rojo. Y aquí hay algo de camaleonismo. Aquí había unas personas que quisieron ser como los demás, pero no lo eran. De corazón no lo eran. No lo eran. Y fue muy grave eso. El camaleonismo es muy grave. Intentar ser lo que no eres o intentar que los demás te vean como tú quieres que te vean. Pero resulta que Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón. Y así terminó esta historia. Dios, todo lo que el hombre dice, Dios, no engañaremos a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, o del Espíritu, o en el Espíritu, o por, qué sé yo, por agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hablemos del engañador, de Satanás, pero muy poquito, muy poquito. Solo un texto para saber, para que sepamos de quién estamos hablando. Palabras de Jesús a los fariseos, a los enseñadores de aquel tiempo que se consideraban lo mejor del mundo, lo más selecto. Vosotros sois hijos de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, la mentira está en él, es el mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la descripción de Satanás. Y los mentirosos, que por cierto no entrarán en el reino de los cielos, dice en algún lugar, los que viven de la mentira, los que hacen de la mentira un estilo de vida, dice que no pueden entrar en el reino de Dios. Y aquí dice que el Señor, que el diablo lo que quiere es engañar. Y lo que dice es engaño. ¿Y cómo lo dice? ¿Os acordáis, no? No, con que Dios os ha dicho que no toméis del árbol. No, hombre, no. Él lo que quiere evitar es que le conozcáis y seáis como Él. Bueno, ya sabemos cómo acabaron las cosas. Ananías y Zafira, los engañadores. Los versículos 5, 1 a 10. ¿Están ahí? Exacto. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿me oís, no? Que no esté en el micro. Sí. Con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, robó del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué ocurrió después? Por favor, seguimos para abajo en el texto. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Llenó, pensad en esta palabra, llenó Satanás tu corazón para que mintieses, porque es el padre de toda mentira. Los argumentos que te han llevado, Ananías, a hacer lo que has hecho, te los ha dado él. No han surgido por generación espontánea. Él ha puesto en tu corazón el deseo de guardarte una parte y pretender engañar a los hermanos, haciéndote pasar por lo que no eres. Has mentido al Espíritu Santo. Has mentido a Dios. Y sustrajeses del precio de la heredad. Sustrajeses, robases una parte. Reteniéndolo, no se quedaba todo para ti. Y vendido, no estaba en tu poder. Tú eras dueño de eso. Nadie te dijo, oye, que aquí los hermanos están dando pasta para los pobres, tú tienes que hacer lo mismo. Nadie te lo dijo, la heredad era tuya. Pero tú quisiste entregarla al Señor como los demás. Y al entregarse del Señor, era del Señor. Y al quedarte una parte, robaste al Señor. Así de claro. Los que estáis familiarizados con la lectura del Antiguo Testamento, quizás os acordáis de Acán. No quiero dedicar mucho tiempo, pero Acán hizo lo mismo. En los días de Josué, hijo de Nun, cuando Israel iba conquistando las ciudades de Canaán, iban a ocupar una que se la iban a comer con patatas en un momento, la ciudad de Ai. Y Ai, cuánto tuvieron que correr perseguidos por los habitantes de Ai. Y cuando Josué le dijo al Señor, ¿qué ha pasado? Si tú nos prometes fuerza y poder para vencer a nuestros enemigos, ya hemos tenido que correr como liebres. Pues mira, alguien me ha robado. La parte que hay que separar de todo para el Señor, alguien la ha escondido. Y hasta que no aparezca, no tendréis victoria sobre vuestros enemigos. Reunieron a las familias y por fin se descubrió que era Acán y su familia. La historia es triste y trágica, como la mayoría de estas historias en el Antiguo Testamento. Murieron a manos del pueblo. En el Nuevo Testamento nadie muere a manos del pueblo. Nadie. Solo Dios tiene permiso para hacer eso. No estamos aquí para matar a nadie. Al contrario, para amar a nuestros enemigos. Pero estamos hablando del Dios justo, que quiere dejar bien claro que a Él no se le engaña, a Él no se le roba. Delante de Él no vale aparentar lo que no se es. Y así ocurrió.
Así ocurrió. Cuando la esposa apareció, ¿sabéis que pasó lo mismo? ¿Sigo para arriba? No, ya lo has hecho, ¿no? Sí, así. Y vino esto es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería recargar antes. La razón por la que Lucas escribió este texto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y al final, después de la muerte de su esposa, si queréis seguir con el texto, al final lo mismo. Ahí lo tenéis. ¿Un poco más? ¿Más arriba? Bueno, ocurre lo mismo con Safira. ¿Sabéis que Safira significa hermosa? Vaya. ¿Sabéis que el nombre de nuestro personaje, Ananías, es el que Dios bendice? Es curioso, ¿no? Porque a José Bernabé le pusieron los apóstoles ese nombre porque le vieron que era así, hijo de consolación, pero estos dos, vaya nombre tenían. ¿Se equivocaron sus padres al ponérselo? No, se equivocaron ellos al dar lugar al diablo en sus corazones. Se equivocaron. Que nadie se equivoque. El Dios que juzga la acción de Ananías y Safira se quedan muertos. Tienes la tentación de querer racionalizar esto y dices, bueno, sería que al verse descubierto les dio un ataque al corazón. Lucas no nos explica, solo que cayeron muertos delante del apóstol. Cuando él les dijo, habéis mentido al Espíritu Santo, habéis permitido que Satanás llene vuestro corazón y habéis robado a Dios. Anatema se llama la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento. Y Dios no puede permitir eso. Y era necesario que en aquel momento de la vida de la Iglesia, donde toda la generosidad, quedara claro que el camino para el pueblo de Dios es el camino de la verdad y de la autenticidad, que no cabe la mentira y el engaño en el pueblo de Dios. Y eso tenía que quedar claro desde el principio. Y además con la autoridad de Pedro. Luego a Pablo le pasó lo mismo, como apóstol de Jesucristo. Creo que para mí, cuando Lucas, consultando a unos y a otros para escribir su relato, su tratado, como él lo llama, se encontró con este pasaje, tomó buena nota de lo que había significado, porque luego al final dice que también, más adelante, ¿puedes subir? ¿Puedes pujar amunt? Amunt. Més amunt. O més avall, és més amunt o més avall? Sí, bueno, el versículo anterior dice que hubo gran temor en la iglesia y en todos los que oyeron esto. Hubo gran temor. ¿Qué se propuso Dios? ¿Señalar la autoridad de sus siervos y el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Señalar que en su pueblo el engaño no cabe y la mentira no tiene nada que ver con el reino de Dios? Sí. Pero generar temor en el pueblo de Dios, su temor. Temor a robarle. Temor al camaleonismo. A intentar ser lo que no eres. A la autenticidad. Frente a la mentira, la verdad. Frente al engaño, lo auténtico. Y este pasaje nos enseña esto. Pobres hombres, pobres Ananías y Safira, ¿cómo terminaron? Es curioso porque esta palabra llenó vuestro corazón, Satanás, se utiliza en varios lugares de la Escritura. Mirad, fijaos el caso de Judas. No os he escogido, dice Jesús, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Si nos preguntamos por qué Judas hizo lo que hizo, es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y dice, cuando estaban con lo que hemos recordado esta mañana,
en aquella gran cena. Y entró Satanás en Judas. Le dio permiso Judas, Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de los guardias de cómo se lo entregaría. Ellos le alegraron y convinieron en darle dinero. Poderoso caballero es don dinero, dice el refrán. Darle dinero. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y mientras tanto se movía entre los demás como uno entre ellos. Y dice Jesús que era diablo. Hasta tal punto había permitido que el diablo gobernara su mente y su corazón para hacer lo que hizo. Dice en otro texto que dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, cuando María derramó aquel perfume a los pies de Jesús, aquella noche para memoria, hasta hoy. Y Judas dijo, el que le había entregado, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300? Estoy haciendo voz de Judas ahora. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y darlo a los pobres? ¡Qué generosidad la suya! Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustrajo, robó, la misma palabra de Ananías y Zafira, de lo que se echaba en ella. Porque lo que se echaba en la bolsa era para la gloria de Dios, para el sostenimiento y para la evangelización y para el cuidado de los pobres. Era de Dios. Y Judas robó a Dios. Todavía otro texto. Y cuando cenaban, como el demonio ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya le había dicho esto, ya le había dado la orden. Y lo que viene ahora, hermanos, es emocionante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Los de Judas también. Pedro dijo, no me lavarás. Judas no dijo nada. Judas se dejó lavar los pies por aquel al que ya iba a entregar horas después. El que le iba a traicionar con un beso. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús aquella noche en Getsemaní, y luego se suicidó. Ahí no cayó muerto, ahí se suicidó él. Qué triste. Bueno, vamos a lo nuestro. Sé que es un poco deslavazado todo esto porque yo tenía que haber leído el texto, pero ¿tenéis el texto claro? Sí, ¿no? El texto de Hechos. ¿Sí? ¿Y por qué Lucas lo incluyó? ¿Y qué podemos sacar nosotros? Vamos a eso. Nosotros, nuestra batalla. Ya os decía al principio que en esta sociedad engañada y engañosa estamos invitados a estar y a mirar con atención, no ser engañados nosotros mismos, no engañarnos nosotros en cuanto a nuestra identidad, tener claro quiénes somos y para qué somos lo que somos y qué espera Dios de lo que somos, y a librar batalla contra la mentira y contra el engaño con vidas auténticas, como la de Bernabé, de la que hablaremos al momento de acabar, como la de Bernabé. Algunas solemnes llamadas de aviso para esto. Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esto no es un anuncio del capitalismo consumista, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La red está llena de invitaciones a no conformarte con lo que tienes, y el mensaje que se nos da es que más,
porque si tienes más, eres más. ¡Qué gran mentira! ¡Qué gran mentira! Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, o al dinero. Que se lo digan a Ananías y Zafira, que se lo digan a Judas, que se lo dijeran a Acán y a todos los suyos. El amor al dinero. No el uso correcto del dinero, la Iglesia lo estaba usando muy bien, luego tuvieron problemas, como veremos en su momento. Y Lucas también nos lo explica. Pero en aquel momento la Iglesia estaba usando bien todo lo que Dios les daba. Codiciándolo algunos, se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Es un aviso solemne, hermanos. Contrasta con lo que oímos todos los días, con lo que aparece en las redes, ¿cómo se llama? TikTok, Instagram. Bueno, no tengo móvil, tengo secretaria. No la de aquí, que me ha traído este agua, sino mi esposa de toda la vida. Otras palabras de Pablo. También es necesario que tengan buen testimonio. Está hablando de los hermanos con responsabilidades en la iglesia, de los pastores. Y dice que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Si no se tiene cuidado, es fácil caer en el lazo del diablo, pensando que eres lo que no eres. Y él va a intentar, a lo mejor por el otro camino, te va a intentar decir, pero tú eres tonto. Tú te crees que eres, si no eres nadie. Te escuchan porque te escuchan, pero en el fondo tú ya sabes quién eres delante del Señor, no te dejes engañar. Y es su técnica. También es necesario esto. Otro texto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué viene ahora? Engañándoos a vosotros mismos o estafándoos, como dice una versión. Nos podemos estafar, hermanos. Nos podemos estafar. Por eso os decía que cuán importante tener las palabras de Jesús, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el tentador lo que quiere es anularnos todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué más? Y huirá de vosotros. Judas dejó que llenara su corazón. Ananías y Zafira, la hermosa y aquel que Dios bendice también. Acán también. Yo no quiero, y supongo que tú tampoco. Y un texto más. Hijitos, nadie os engañe. Palabras del apóstol Juan. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Judas era del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabéis que esta es nuestra tarea hoy? Entorpecer con la predicación del Evangelio y con vidas auténticas todo lo que el diablo está intentando hacer, porque él sigue intentándolo todo hasta que el gran enemigo sea arrojado al lugar al que Dios lo ha destinado eternamente. Pero mientras tanto, sigue. Deshacer las obras del diablo. Cada vez que oramos por alguien, cada vez que visitamos a alguien, cada vez que hablamos a alguien del Señor, cada vez que ponemos nuestras cuentas con el Señor al día y limpiamos nuestras conciencias de cualquier cosa mala que pueda haber, estamos entorpeciendo, estamos deshaciendo las obras del diablo. Él no practica, el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Qué guapo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, así de cuenta. Dios ha venido a tu vida, si es que te has entregado al Señor, Él te ha llamado y le has dicho sí, te has arrepentido de tu vida anterior y has dicho, sí, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero amarte y servirte, como hemos cantado esta mañana. El que ha hecho esto ha nacido de nuevo. La simiente de Dios ha penetrado en tu corazón. Tu corazón le pertenece, tú le perteneces, no eres del diablo. Por lo tanto, no puedes practicar el pecado. El que practica el pecado, dice más adelante, en estos
El que ha nacido de Dios no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de claro. Está claro. Yo digo, hay que ver cómo complicamos las cosas. Qué claro está el Evangelio. Y ya estoy. Bien. Una de las cosas que el diablo suele hacer, lo digo por experiencia propia, en cuanto a tentación, es intentar que caigamos en el engaño de hacerle caso al mentiroso, cuando nos quiere hacer creer que el estilo de vida que se nos propone en la Escritura, una vida auténtica, limpia, honesta, transparente, no es posible. Es una de sus tácticas. Si puede desalentarnos, si puede hacernos perder la fe y la confianza en el Señor, lo intenta. Pero la vida de plenitud que el Señor nos ofrece, ¿cómo podemos tenerla? Mirad, palabras de Pablo. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como santos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sed llenos del Espíritu Santo. No se trata de llenarse, se trata de permanecer lleno y experimentar como los hermanos experimentaban en algunos momentos algo que no se puede controlar, que es como una embriaguez que viene de Dios. Habiendo entre vosotros todas estas cosas. Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, y este es el secreto, hermanos, si es que se puede llamar así. Está orando por ellos para que el Señor, dice, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, es decir, de acuerdo con lo que Él es, no de acuerdo con lo que somos nosotros, de acuerdo con lo que Él es, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Para que el hombre exterior obedezca al hombre interior, para que no haya lugar para el diablo ni para sus mentiras, ni las mentiras de sus seguidores, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, de experimentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis que llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito de Dios es llenarnos de Él y experimentar esa plenitud. Y aquel, no me extraña que termine así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, Él, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No te dejes engañar, hermano, hermana. El poder de Dios actúa en nosotros para hacer posible esta maravilla. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hablar un poco de Bernabé porque es el ejemplo de todo lo que estamos viendo, creo yo. Ananías y Zafira, pues ya veis. ¿Cómo era Bernabé? Se nos lo dice en los versículos finales del capítulo 4. ¿Cómo era? ¿Ahí? ¿Me lo ponéis? Y ya con eso acabamos. Y podrás descansar. De momento. El versículo 4, por favor. El versículo 37 del capítulo 4. Era bueno y lleno del Espíritu Santo. Era hijo de consolación, le llamaron así. Bernabé significa hijo de consolación y el nombre se lo pusieron los apóstoles. Ananías y Zafira se lo pusieron sus padres. A Bernabé se lo pusieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque reconocieron en él lo que era, hijo de consolación o de exhortación, la persona que está al lado de los que necesitan ser consolados y exhortados. La persona que tiene el corazón siempre abierto
a las necesidades de los demás. Entonces no es extraño, era natural de Chipre, por eso el primer viaje misionero fue con Saulo de Tarso a Chipre, y como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así de sencillo. Todo. Como dice Pablo en algún lugar, se dieron primero a sí mismos al Señor y luego ofrendaron. Hay tantas cosas sobre este tema. Bernabé, ¿os acordáis? Cuando el apóstol Saulo de Tarso, después de su experiencia en el camino de Damasco, de su conversión, de su propósito de servir al Señor, llega a Jerusalén, no le quieren recibir. Tienen miedo los apóstoles, nadie quiere hablar con él. No os acerquéis. Él ha perseguido a los cristianos, él ha metido en la cárcel, ha sido causante de la muerte de muchos creyentes. No les sigáis, cuidado. Y Bernabé dice, no, ven. Va a los apóstoles y dice, no, os equivocáis. Lo dice. Cuando llegó y vio la gloria de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, eso es cuando el Evangelio se extiende fuera de los límites de Judea y llega arriba a Damasco. ¿Y a quién mandan? A Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé cuando llega allí? Llenar su corazón de alegría y de gratitud al Señor y exhortar a que los cristianos vivan permanentemente en la fe. Fue él que dijo a los apóstoles, tenéis que recibir a Saulo. Saulo ha cambiado, ha predicado el Evangelio allí, luego ha ido a Tarso y le tuvieron que descargar en una cesta porque le querían matar, porque él ya hablaba de Jesús. Tenéis que recibirle. Y él consiguió que el Saulo de Tarso fuera aceptado por los apóstoles. Y luego, ¿qué más? Muchas cosas más, pero he ocupado mucho tiempo hablando hasta ahora. Pero llega un momento que cuando llega Bernabé y se da cuenta de que aquella nueva iglesia que ha nacido ya lo diré, me suele pasar. Cosas de la edad, dicen algunos, mentira. No es la edad. Que llega a la ciudad y dice, ha crecido la obra y hay que enseñar, ¿qué hago? Ya está, coge el barco y se va a Tarso a buscar a Pablo, que todavía es Saulo, y se lo trae. La segunda vez que lo busca, pero siempre para bendición de los demás. Va, le busca, le trae y durante un año ambos predican hasta que Dios, el Espíritu Santo, dice a los ancianos y a los pastores de esa iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo. Bernabé primero, Saulo el último. A partir del segundo viaje ya serán Pablo y su compañía. Pero aquí es curioso eso de los nombres. Pedro es el primero, Judas es el último. Bernabé es el primero, Saulo es el segundo. Es curiosa las cosas, hay tantas cosas en la palabra. Así que este es para mí la gran enseñanza de este hermoso pasaje. Y no quiero cargaros más, pero os decía al principio que mi propósito esta mañana era que tuviéramos muy presente la amonestación del Señor cuando sus discípulos se quedaron dormidos mientras Él estaba orando. Cuidado con lo de dormirse. Cansados, cuidado con el cansancio y lo que nos hace cansarnos. Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, porque si no vivís cuidando y en una relación continua conmigo, y esa continua relación es posible porque Él, su Espíritu, mora en nosotros, vais a caer en la tentación. Vais a caer. ¿Cuál tentación? La de engañarnos a nosotros mismos, la de intentar engañar a los demás, la locura de creer que Dios, que mira mi corazón, puedo pretender ser delante de Él lo que no soy. No caigamos en el engaño. Y ante una sociedad como la nuestra que hace del engaño un oficio, una vocación, seamos verdaderos. Porque la gente necesita el verdadero evangelio, pero necesita también verdaderos hijos e hijas de Dios que viven en la libertad gloriosa que Él nos ha prometido y que llenan continuamente sus corazones de Dios mismo. Y entonces ya no hay lugar para el diablo, ya no hay lugar para la mentira. Y entonces Dios es glorificado en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.